Si estamos todos listos, doctora, doy conteo e iniciamos. Perfecto. Listo. Un segundito. Claro que sí. Listo, doctora. Te doy conteo en 5, 4, 3, 2, al aire. Buenos días. Continuamos hoy con las transmisiones de las conferencias electorales que está organizando la Escuela Judicial Electoral. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Emilio Maus-Ratz. El doctor Emilio Maus-Ratz es licenciado y maestro en Gobierno y Políticas Públicas en Derecho por la Universidad Panamericana. Es doctor en Derecho Internacional y maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Colonia, Alemania. Ha participado en la elaboración de diversos dictámenes, estudios legislativos y publicaciones en México y el extranjero sobre derecho mexicano, derechos humanos y derecho comparado. Hoy nos va a hablar sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Antes de dar la palabra al doctor Maus-Ratz, les indico que todas las preguntas que quieran hacerle llegar lo pueden transmitir por la vía de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, a través de su página en Facebook o a través de la página de Twitter a la dirección @tepjf_eg. Dicho esto, le doy la palabra al doctor Emilio Maus-Ratz. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto y agradezco la invitación de la Escuela del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hablar sobre este tema, aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que bueno, pues como todos ustedes bien saben, a raíz de la reforma de 2011, cobra un nuevo matiz y cobra sobre todo un gran dinamismo la aplicación de tratados internacionales, que siempre había estado presente a través del 133 constitucional la posibilidad de aplicarlo, pero sin duda ahora nos metemos en una nueva dinámica que muchos han denominado un nuevo paradigma. Sin embargo, sigue siendo en ocasiones difícil adentrarse en esta jungla de los tratados internacionales. Muchas veces uno se pregunta cómo se comen, cuáles son, cómo empiezo a incorporarme, a involucrarme con este tema que además es amplísimo. Basta echar un vistazo a la compilación de instrumentos internacionales para la protección de la persona que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos años. Justo en preparación de la reforma, alrededor de 2011, se dio la tarea de hacer una compilación y bueno, el resultado fue una compilación de 7 tomos. Entonces, en ocasiones esto puede ser un poco apabullante. La intención es brindar algunas herramientas para la aplicación y para entender también cómo funciona, cuál es la lógica interna de los tratados, cómo aproximarse a cada uno de ellos y también poder empezar un poco a meterse por este camino que además es apasionante. Bien, vamos a un paso previo, y es que cuando hablamos de aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos que hacer referencia a una gama amplísima dentro del derecho internacional público. El derecho internacional público cuenta con diversas ramas sobre protección de las personas, y es importante tener todo este contexto y además reconocer que el derecho internacional público no se agota en el derecho convencional, es decir, en el derecho de los tratados, sino que también una de las fuentes más relevantes es la costumbre, los usos internacionales, los principios generales del derecho, etcétera. Entonces, todos ellos deben estar también en el contexto del aplicador del derecho para saber de qué manera se pueden ir aplicando todas estas fuentes y todas estas, podríamos decir, ramas del derecho internacional público. Por mencionar algunos, el derecho internacional de los derechos humanos, podríamos decir stricto sensu, conformado por los principales instrumentos en materia de derechos humanos. Aquí hay que recordar que existen diversos sistemas y que México está sujeto a los diversos sistemas simultáneamente. De manera concreta, el sistema internacional o el sistema universal de los derechos humanos, del cual hablaremos en un momento más, y por otra parte el sistema interamericano. Entonces, todos ellos
conforman o tienen todo un cúmulo de principios y de instrumentos internacionales que resultan aplicables a situaciones concretas. Por otra parte está el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra de derecho internacional humanitario, sobre todo sobre el tratamiento de civiles en tiempo de guerra, pero también que prohíbe, por ejemplo, la utilización de determinadas armas o que implica también la responsabilidad de las autoridades en tiempos de conflicto. Eso por una parte. Por otra tenemos el derecho penal internacional. Recordemos también los tribunales especiales para atender crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, aquellos que se constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por el Tribunal de Nuremberg y de Tokio, y posteriormente los tribunales especiales para Ruanda, Yugoslavia, etcétera, y al día de hoy la Corte Penal Internacional, que tiene por objeto juzgar a personas individuales por crímenes de guerra. No confundir derecho penal internacional con derecho internacional penal, que es otra rama también del derecho internacional público que tiene dos partes, un aspecto, podríamos decir, sustantivo, a través del cual se promueve la implementación homologada de distintos tipos penales para atender casos específicos. Por ejemplo, en materia de delincuencia organizada transnacional, hay una convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional que además está integrada o cuenta con 3 protocolos facultativos, uno relativo a la trata de personas, otro para la prohibición del tráfico de migrantes y otro respecto del tráfico de armas, prohibición del tráfico de armas. Entonces, todos ellos forman parte también del derecho internacional penal, así como las cuestiones de extradición que están, digamos, de algún modo englobadas bajo este rubro. Por otra parte, tenemos otra gran rama, otro gran rubro, que es el derecho internacional del trabajo, que ustedes recordarán, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha impulsado, incluso desde antes de la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, ya existía, ya había cobrado vida la Organización Internacional del Trabajo, y también existen una serie de instrumentos internacionales, principios, recomendaciones, etcétera, que atienden a los derechos humanos de los trabajadores. Por ejemplo, respecto a jornada salarial, respecto al derecho a vacaciones, derecho al descanso, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, sobre la prohibición de los trabajos forzosos, etcétera. Entonces, aquí tenemos también una amplia gama. En la compilación de la Suprema Corte, el derecho internacional del trabajo está englobado en 2 tomos, 2 grandes tomos, uno sobre instrumentos vinculantes y otro con recomendaciones y soft law, derechos o más bien instrumentos no vinculantes, pero que de todos modos recogen algunos principios relevantes. Tenemos también el derecho internacional de los refugiados y por otra parte el derecho internacional público en sentido amplio. Por ejemplo, que nos regaló el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia. Ustedes recordarán, en el año 2003 el Estado mexicano promovió una controversia en contra de Estados Unidos por la violación a la Convención sobre Relaciones Consulares. Y derivado de esta violación había sentenciado a muerte a un número significativo, 51 mexicanos, fueron sentenciados a la pena de muerte en violación del debido proceso, toda vez que no se atendieron debidamente los derechos derivados de la Convención sobre Relaciones Consulares. Entonces, aquí tenemos toda una gama muy amplia de las ramas del derecho internacional público que buscan la protección de las personas. Y dentro de estos también hay distintos aspectos a tratar. Por una parte se encuentra el derecho sustantivo, y de este me gustaría hablar de las fuentes del derecho internacional y también algunos principios de interpretación. Por otra parte, los principios del derecho internacional de los derechos humanos. También los distintos esquemas de protección. Tenemos un sistema jurisdiccional de protección y un sistema no jurisdiccional, y en ambos casos el derecho internacional de los derechos humanos tiene gran relevancia. Y por otra parte, surge la duda de quién es el principal aplicador del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Frente a esto, muchas veces también el operador jurídico y el estudiante de derecho dice, bueno, de aquí a que me toque un caso que llegue a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, seguramente voy a pasar toda mi vida sin ver algún caso de estos de cerca. Lo cierto es, y es un tema muy relevante, que el principal aplicador del derecho internacional de los derechos humanos es el juez nacional. Y esto es muy importante tenerlo en consideración. El juez nacional es el primero llamado
a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y únicamente de manera subsidiaria los organismos internacionales o estos mecanismos externos o internacionales de protección. Dentro de ellos tenemos algunos que tienen carácter jurisdiccional, como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y otros de carácter no jurisdiccional, por ejemplo, la Comisión Interamericana, pero es el paso previo y el paso obligado para poder acudir ante la Corte Interamericana. Y bueno, por otra parte tenemos los distintos procedimientos en materia de derechos humanos, ¿no? Tanto en el ámbito, tanto del sistema universal como del sistema regional. Bien, para abordar el primer rubro, que es el relativo a las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, es indispensable hacer referencia al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este tratado internacional que se firmó el 26 de junio de 1945 y es anexo a la Carta de la ONU, que se encuentra en vigor para nuestro país desde 1945, señala en el artículo 38 las fuentes del derecho internacional in genere, y tanto los doctrinarios como la jurisprudencia reconoce que las fuentes recogidas en el artículo 38 del Estatuto son también las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos, por otra parte, un instrumento fundamental que es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Este instrumento, en 1969, considerado por algunos como el Tratado de los Tratados, tiene una enorme aplicación, sobre todo también en materia de derechos humanos. Y veremos algunos de sus principios más relevantes. Dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que la Corte deberá decidir conforme al derecho internacional las controversias sometidas, las controversias que le sean sometidas, y deberá aplicar, en primer lugar, las convenciones internacionales, es decir, los tratados, independientemente de la denominación que se les dé, siempre y cuando se trate de instrumentos vinculantes. En un momento más hablaremos de ello. Pero estas convenciones internacionales, ya sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. ¿Cuáles son esas convenciones internacionales? Bueno, aquí tenemos un pequeño problema, ¿no? Y lo veremos también en la aplicación del artículo primero constitucional, pero cuando me comentaron una anécdota tiempo atrás, cuando estaba discutiéndose la reforma al artículo primero constitucional, en algún momento la Suprema Corte de Justicia hizo una consulta a la Secretaría de Relaciones Exteriores preguntando qué tratados internacionales había suscrito México en materia de derechos humanos, y la respuesta de Relaciones Exteriores fue: no sabemos. Más allá de la anécdota, el resultado fue que la Suprema Corte se dio a la tarea de compilar, y el resultado son 7 u 8 tomos de instrumentos internacionales que, además, también, como se advierte, esa compilación es enunciativa, más no limitativa, como nos gusta decir a los abogados. Bien, una segunda fuente también muy relevante del derecho internacional de los derechos humanos es la costumbre internacional. Se colocó la costumbre en segundo lugar, no obstante que durante siglos la principal fuente del derecho internacional había sido la costumbre. Con la Convención de Viena se procura dar una mayor importancia a los tratados internacionales que los tratados tienen una gran virtud frente a la costumbre. La gran virtud es que otorgan certeza jurídica y de algún modo recogen principios del derecho consuetudinario y los plasman en un documento único. La costumbre tiene una dificultad, y es la prueba de la misma. El probar la costumbre en ocasiones se vuelve tortuoso. Recientemente la Comisión, me parece, de Derecho Internacional de Naciones Unidas emitió una serie de lineamientos, sugerencias, principios para la identificación de la costumbre internacional. Es un documento muy valioso, muy interesante, pero al día de hoy la costumbre sigue teniendo un papel muy importante. Por otra parte, tenemos los principios generales de derecho, reconocidos por las naciones civilizadas, dice el Estatuto de la Corte el Estatuto del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia. Principios generales de derecho, quedemos con esto, y son aquellos, sobre todo, que se encuentran reconocidos por las naciones civilizadas, es decir, hacía referencia a las naciones libres. Entendamos el contexto en el que se emitió el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en 1945. Había todavía muchos protectorados, muchas naciones que no habían todavía adquirido su reconocimiento, su independencia, y había muchas naciones que estaban todavía sujetas a otras.
Por otra parte, las decisiones judiciales y doctrinas de los publicistas. Y aquí hace referencia, estamos hablando de 1945, es decir, tribunales internacionales hay pocos, pero se toman en consideración también algunas decisiones judiciales. Esto abre la puerta a la aplicación de algunos tratados, sobre todo de jurisprudencia y doctrina nacionales, esto es muy relevante, de juristas reconocidos o de mayor competencia en las distintas naciones como un medio auxiliar. Tanto cabe la posibilidad de hacer referencia a sentencias dictadas por tribunales nacionales como a la doctrina dictada por tribunales nacionales. Y finalmente, la Corte tiene la facultad de dirimir litigios ex aequo et bono, es decir, con base en la equidad, si las partes así lo convienen, si están de acuerdo. Entonces, aquí cabe también la posibilidad de que la Corte eche mano de principios de equidad y de justicia para la aplicación del derecho. El Estatuto de la Corte establece un principio de relatividad de las sentencias en el artículo 59. Y bien, no me detengo más en este aspecto para dar paso al aspecto de tratados internacionales de derechos humanos. Aquí lo que voy a ofrecer es una breve selección de instrumentos internacionales, de tratados internacionales, pero creo que pueden ser un punto de partida relevante para adentrarse en este tema bastante amplio. Lo primero que tenemos que considerar es la Carta Universal de Derechos Humanos. No es que exista como tal un documento que se llame de ese modo, sino que se trata de una compilación de instrumentos que conforman ese núcleo de derechos humanos o de instrumentos en materia de derechos humanos. Entonces, en el ámbito universal tenemos la Carta de la ONU de 1945, sobre todo en los artículos 1, 55 y 56. Estos artículos hacen referencia a la necesidad de que Naciones Unidas también se aboque a la protección y defensa de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones, digamos, poderosas, el eje Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, no tenían una particular preocupación por el tema de los derechos humanos. De hecho, hubieran preferido dejarlos fuera, pero gracias a la presión de países en vías de desarrollo se logró introducir en la Carta de la ONU la de protección y defensa de los derechos humanos como un tema también central que debía atender la organización que se estaba creando. Interesante la discusión porque se establece en el artículo primero la obligación de tutelar y promover la defensa de los derechos humanos y garantías y libertades fundamentales, pero no se establece un catálogo. Entonces se nombra una comisión para el estudio que tenía por objeto, digamos, y por misión desarrollar una serie de principios que debían entenderse como derechos humanos, y derivado del trabajo de esta comisión, que fue liderada por Eleanor Roosevelt, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto, les recomiendo muy ampliamente el libro de Mary Ann Glendon sobre Eleanor Roosevelt, publicado por el Fondo de Cultura Económica, sobre la evolución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un libro fascinante, ¿no? Para quien quiera profundizar sobre la evolución y la evolución y conformación de este instrumento que ha sido el parteaguas y ha sido precisamente el documento fundacional. No obstante que no es un tratado internacional en estricto sentido y las partes inicialmente no le quisieron reconocer carácter vinculante, al día de hoy la jurisprudencia internacional considera que excepcionalmente este documento sí tiene carácter vinculante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos en un tercer lugar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta comisión siguió trabajando en la redacción de un documento que sí tuviera esta naturaleza vinculante. Si ustedes comparan, les recomiendo que lean ambos documentos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Declaración Universal, y que los vayan leyendo de manera comparada. Van a ver cómo el lenguaje es incluso distinto. La declaración es mucho más categórica, más contundente, mientras que el pacto ya admite una serie de, podríamos decir, matices o va, digamos, va haciendo sí algunas distinciones al momento de proteger y garantizar los derechos humanos. Bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se firmó en 1966 y todavía tuvieron que pasar otros 10 años para que adquiriera vigencia. Su entrada en vigor fue en 1976.
Es decir, durante, digamos, del 48 al 76, el instrumento internacional del que se echaba mano para conocer el contenido y alcance de los derechos humanos era la Declaración Universal. Entonces, esta declaración tiene, insisto, un rango específico dentro de los instrumentos internacionales que no comparte con ningún otro instrumento. En paralelo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también se firmó y se discutió el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se tomó la decisión también de separar, no obstante que son contemporáneos, se prefirió separar las distintas disposiciones a fin de permitir que algunas naciones, sobre todo naciones del bloque soviético, pudieran firmar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos sin asumir obligaciones en materia económica, social y cultural. Por otra parte, tenemos el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un protocolo muy breve, pero recoge un principio elemental y, sobre todo, derivado de este protocolo, los particulares, personas físicas, pueden acudir ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando consideren que los derechos humanos han sido vulnerados. Esa es la gran importancia de este protocolo facultativo. Y por otra parte, tenemos también el segundo protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Bueno, en el ámbito interamericano, en el sistema interamericano tenemos un paralelismo y del mismo modo la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que está conformada por la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también de 1948, incluso anterior a la Declaración Universal. Después, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y por otra parte, un protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Bueno, este es el núcleo, podríamos decir, de los tratados internacionales más relevantes. Y por otra parte, tenemos algunos tratados que atienden sobre todo ya sea a materias específicas o a sectores específicos de la población. Por ejemplo, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, Convención Interamericana para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta cuenta con dos protocolos facultativos que son muy importantes. Uno de ellos se refiere a la prohibición de la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía. El otro se refiere a la participación de niños en conflictos armados. También tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, que es fundamental. La Convención sobre la Protección de Derechos de Trabajadores Migratorios, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención para la Protección de Pueblos Indígenas, etcétera. Entonces tenemos también una gama muy amplia. Bueno, entonces, ¿cómo empezar? Yo sé que los servidores públicos del Poder Judicial de ordinario tienen muy poco tiempo. Recomendación, si tienen muy poco tiempo, empiecen por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este es posiblemente el instrumento más importante por el contexto mexicano. Si tienen un poquito más de tiempo, estudien también la Declaración Universal y después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y si tienen otro poquito más de tiempo, entonces pueden adentrarse ya también a la Declaración Americana y a los tratados internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y me parece que en un siguiente momento habría que estudiar la CEDAW como un documento fundamental y la Convención sobre los Derechos del Niño. Me parece que esos serían los pilares para tener una breve visión sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Y por otra parte, también muy importante leer la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que establece los principios. Ahorita vamos a mencionar algunos y vamos a hacer referencia a algunos de los principios que contiene esta convención. Bien, ¿qué necesitamos saber o qué herramientas necesitamos tener a la mano para aplicar tratados internacionales? Bueno, en primer lugar debemos echar mano a los criterios hermenéuticos, los criterios interpretativos del derecho internacional de los derechos humanos.
Aquí tenemos dos grandes bloques, criterios que están contenidos en el derecho internacional y por otra parte, criterios contenidos en el derecho nacional. Primera distinción. Entonces, dentro de los criterios de aplicación, tenemos en primer lugar la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, que establece en el artículo 31 y 32 los criterios de interpretación de los tratados internacionales, pero también recordemos que cada uno de los tratados internacionales contiene o puede contener principios de aplicación. ¿Sí? Entonces, por una parte están en los principios generales y por otra parte, algunos de los tratados específicos cuentan con principios de interpretación específicos. En el ámbito nacional, sobre todo el artículo primero constitucional, párrafos primero, segundo y tercero, nos dan las herramientas metodológicas y los principios de aplicación para los derechos, para las normas de derechos humanos contenidas tanto en la Constitución como en los tratados. Entonces, son dos ramas o dos grandes fuentes de criterios hermenéuticos que tenemos que armonizar y tenemos que hacer compatibles. Vamos a profundizar en ello un poco más adelante. También es importante atender a los distintos tipos de disposiciones. ¿Por qué? Porque hay algunas aplicaciones, algunas disposiciones que son de carácter autoaplicativo. Es decir, el Tribunal Nacional, el aplicador del derecho nacional, tiene la obligación de echar mano de ellas, aun cuando no exista una norma secundaria que le dé vigencia. Por otra parte, existen algunas normas que son heteroaplicativas y en las cuales existe una obligación del Estado Nacional de implementarlas en el orden jurídico local. ¿Cuál puede ser la consecuencia de que el Estado no lo haga? Bueno, el Estado puede a lo mejor incurrir en una violación de carácter internacional y puede también incurrir en responsabilidad hacia el particular por las omisiones, por no haber implementado esas normas. Doy un ejemplo muy breve. El Protocolo de Palermo respecto a la trata de personas establece la obligación de los Estados partes de sancionar la trata de personas. ¿Qué sucede si el Estado mexicano, por ejemplo, el Estado mexicano tardó 4 años, más o menos, en tipificar la trata de personas? Entonces, si en ese ínter una persona fue afectada por las conductas que establece el Protocolo de Palermo y el Estado mexicano no contaba con un tipo penal para sancionar esa conducta, se está privando a ese particular del acceso a la justicia. El particular tiene un derecho a la reparación por las omisiones en las que incurrió el Estado mexicano al no haber sancionado, al no haber tipificado esas conductas. Por eso la importancia de las disposiciones heteroaplicativas. No puede obtener la sanción penal del perpetrador, pero sí puede obtener una reparación de parte del Estado por haber incumplido en esas obligaciones. Y por otra parte, también es interesante considerar que existen tratados específicos en materia de derechos humanos, pero también existen disposiciones de derechos humanos que están contenidas y dispersas en tratados sobre otras materias, en tratados de cualquier naturaleza. Hace un momento hacemos referencia al caso Avena, resuelto por la Corte Internacional de Justicia, y ahí se determinó que Estados Unidos había violado el debido proceso por no haber garantizado un derecho contenido en la Convención sobre Relaciones Consulares, lo cual se había traducido en una violación al debido proceso y a los derechos de acceso a la justicia de los nacionales que habían sido acusados en Estados Unidos. Entonces, en fin, ahí tenemos también, esto es importante también tenerlo presente. Y otro punto a tomar en consideración, ¿cuál es la relevancia de los tratados? Al operador nacional, al operador del derecho, ¿para qué le sirve conocer los tratados? Bueno, en primer lugar, porque existen, como ya mencionaba, algunas normas de aplicación directa. Perdón, me regreso, dentro de los tratados respecto a otras materias, también los tratados de libre comercio, tanto el NAFTA como el TIMEC, cuentan con disposiciones en materia de derechos humanos. Los dos tratados protegen algunos derechos de los inversionistas y protegen el derecho a la propiedad y lo amplían y otorgan una protección que es mucho mayor que la que otorgan los instrumentos nacionales. Esto es importante tomarlo en consideración y también, por ejemplo, en el ámbito laboral. Otros tratados en materia de inversión o tratados que prohíben la doble tributación de alguno también contemplan indirectamente protección de normas de derechos humanos y por eso es importante tomarlos en consideración. Entonces, para el aplicador del derecho resulta relevante porque existen algunas normas que son de aplicación directa, otras son de aplicación inmediata y pueden dar pie a responsabilidad del Estado por omisión. También
pueden fungir como criterio interpretativo o pueden enriquecer la interpretación de una determinada disposición, ¿no? Por ejemplo, en fin, hay algunas disposiciones del orden jurídico nacional que derivan de la implementación de la armonización de tratados internacionales. Cuando en materia de protección de derechos de la niñez se hace referencia al principio de progresividad, hemos de tomar en consideración que se trata de un principio tomado de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice, por ejemplo, que se debe atender al desarrollo progresivo y a la evolución y a la edad del niño y a a la evolución de su capacidad de comprensión. Entonces, es un tratado, o más bien, es una disposición que deriva de un tratado internacional y que posiblemente ya ha sido interpretada por organismos internacionales o por otros tribunales y que nos puede servir conocer esa interpretación para ver qué sentido y alcances puede tener en nuestro derecho local o para el ámbito nacional. Y la consecuencia, podríamos decir, más fuerte de un tratado internacional, de la aplicación en el ámbito interno de un tratado internacional, es que puede servir para expulsar del sistema jurídico local una norma nacional que sea contraria a un tratado internacional, es decir, vía control de convencionalidad. Cuando una norma nacional contraviene un tratado internacional, estamos hablando de una norma inconvencional y en función del artículo primero en relación con el artículo 133, esa norma puede ser inaplicada. Entonces, aquí tenemos también parte de la gran relevancia del derecho internacional. Bueno, previo a eso, previo al estudio, tenemos que plantearnos también qué es un tratado, y dice la Convención de Viena que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, cualquiera que sea su denominación particular. Digamos, la nota característica es que se debe acreditar la obligación, o más bien la intención de ambos estados de vincularse. Por eso hago referencia a que en derecho internacional existen, por una parte, tratados internacionales que pueden recibir distintos nombres. Hace rato veíamos que muchos de ellos se llaman protocolo, convención, convenio, tratado, pacto, etcétera, carta. Es decir, adoptan distintos nombres, pero en todos estos casos estamos hablando de instrumentos en los cuales se advierte la intención de las partes de vincularse jurídicamente. Y esto es importante para distinguirlo de otra serie de normas, más bien, de otra serie de documentos, recomendaciones, principios, etcétera, que con frecuencia se procura, en ocasiones algunos tribunales erróneamente les reconocen vinculatoriedad cuando se trata únicamente de disposiciones de soft law o sugerencias o principios, recomendaciones, etcétera. Por eso la importancia de hacer esta distinción. Las únicas dos declaraciones que tienen obligatoriedad son, y esto de manera excepcional, son, como ya mencionamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que la jurisprudencia y sobre todo la costumbre le han reconocido un valor especial, y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, a la que el artículo 29 de la Convención Americana también le reconoce una, digamos, posición preponderante. Bueno, otra cosa que se plantea es, bueno, ¿cómo estudiamos un tratado? ¿Qué debemos tomar en consideración? Y vale la pena tomar en cuenta todos estos elementos de los tratados para conocer cuál es el contenido y alcance de los mismos. Entonces, en primer lugar, debemos atender a la estructura del tratado, revisarlo. Bueno, ¿cómo se compone? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es cabeza, tronco, pies, etcétera? Entonces, vemos el tratado de ordinario. Consta de un preámbulo en el que se establece el objeto, fin, etcétera, el capitulado y disposiciones generales de ordinario relativas a la entrada en vigor. Algunos entienden que el preámbulo es aquella parte del tratado que uno se tiene que saltar, ¿no? Es el rollo que no nos dice nada y que nos lo podemos brincar. Esa postura cómoda del estudiante de Derecho es errónea. El preámbulo tiene una función preponderante porque establece ante todo las finalidades y objetivos de ese instrumento internacional. El capitulado no puede ser, bueno, y en ese sentido es un criterio interpretativo, criterio hermenéutico,
el capitulado no puede ser contrario al objeto y fin del tratado, como tampoco lo pueden ser, por ejemplo, las reservas que en dado caso se puedan formular. Otro punto importante es atender a las fechas, a la entrada en vigor. Aquí hay toda una discusión, sobre todo en materia de derechos humanos, porque existen algunos tratados, por ejemplo, cuando el Estado mexicano se vinculó a los principales instrumentos en materia de derechos humanos, hizo la aclaración de que se aplicaría para las violaciones a derechos humanos cometidas a partir de la entrada en vigor. Sin embargo, tenemos el caso Radilla, un caso de 1973 que es resuelto 40 años después, 30, 40, 35, 40 años después. Y uno se plantea, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Porque además cuando el Estado mexicano reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia, dice, bueno, pero solo para violaciones que ocurran a partir del reconocimiento, es decir, del 99 en adelante, y resulta que la Corte emite una sentencia durísima contra el Estado mexicano por hechos cometidos acaecidos en el 73. Bueno, el asunto es que existen una serie de violaciones a derechos humanos, como es la desaparición forzada de personas, que se entiende que mientras no aparezca un cadáver, se entiende que se trata de una violación continuada, y por lo mismo la Corte puede seguir conociendo de una violación que ocurrió en los años 70. Pero bueno, por lo demás, los tratados tienen vigencia a partir de la fecha en que entra en vigor, no obstante que excepcionalmente pueda haber una aplicación retroactiva, ya sea por una situación con la que mencionamos o porque también también los estados parte hayan de algún modo tolerado la aplicación retroactiva. Por otra parte, es importante conocer las reservas, declaraciones interpretativas, y un punto importante es determinar si estas son válidas, porque el derecho internacional, la Convención de Viena dice, ojo, solo puedes interponer aquellas reservas que sean compatibles con el objeto y fin del tratado. Si estableces una reserva que es contraria al objeto del mismo, entonces esa reserva es nula. Y ha sucedido con cierta frecuencia que tribunales internacionales, al momento de analizar un conflicto, el Estado parte dice, bueno, pero yo había formulado una reserva, y el tribunal dice, sí, pero esa reserva es inválida, esa reserva contraría, oye, es que no me dijeron nada, bueno, no hacía falta, se está mencionando en este momento que esa reserva no fue válida, y la consecuencia es que se aplicará el tratado en todas sus partes, como si la reserva no existiera. También otra pregunta interesante es determinar si el tratado en cuestión permite la denuncia del mismo, y existen en materia de derechos humanos varios tratados que no permiten la posibilidad de ser denunciados, es decir, el Estado tiene la posibilidad de vincularse o no, pero una vez que se vincula, queda obligado a perpetuidad. Concretamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no establece la posibilidad de denuncia, y en algún momento Corea del Norte trató de denunciar el tratado, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas mencionó que no se aceptaba la denuncia, del tratado, toda vez que este no permitía su terminación. También se debe atender a los tipos de disposiciones, a las formas de vinculación. De ordinario, por ejemplo, el Estado mexicano firma un tratado y después lo somete al trámite interno de aprobación por parte del Senado. Los tipos de disposiciones ya mencionábamos, autoaplicativas o heteroaplicativas, y por otra parte también la relación con otros tratados. ¿Cuál prevalece? Muchos tratados son o dependen de un tratado general. Entonces, las disposiciones, no obstante que puedan ser incompatibles, las disposiciones del tratado posterior, se debe atender a lo que señala el tratado anterior. Tenemos también que revisar si existen criterios de interpretación específicos o principios generales específicos dentro de cada uno de los tratados. También si derivado de este tratado se crea algún mecanismo o algún órgano de seguimiento. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece la creación de un comité sobre los derechos del niño, etc. Entonces, distintos tratados crean también mecanismos de aplicación. Por otra parte, tenemos que atender a los criterios de validez de los tratados internacionales. Están los criterios, nuevamente, criterios externos, y por otra parte, criterios internos para la celebración de un tratado. Me voy a centrar ahorita en los criterios materiales, no en los formales. La Convención de Viena establece como un criterio fundamental de validez
que el tratado internacional no se encuentra en oposición con una norma imperativa de derecho internacional, es decir, una disposición de jus cogens. Es nulo el tratado que al momento de su celebración se encuentra en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, es decir, una norma de derecho aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario. Ojo, no es nula la disposición que sea incompatible, sino es nulo el tratado. Es decir, todo el tratado está afecto a nulidad cuando se encuentra en oposición a una norma de jus cogens. Bueno, ¿cuáles son esas normas de jus cogens o de derecho internacional, normas imperativas de derecho internacional? Bueno, no existe como tal un catálogo. Estas son algunas que he logrado extraer de la jurisprudencia internacional. Y sin duda existirán otras más en la jurisprudencia, pero, por ejemplo, tenemos la prohibición de la desaparición forzada de personas, la prohibición absoluta de tortura, tanto física como psicológica, el principio de igualdad, el principio de no discriminación, la imprescriptibilidad y sanción de los crímenes de guerra, incluso si el Estado en cuestión no ratificó la convención relativa a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, se entiende que estamos hablando de una norma de derecho internacional general que no admite pacto en contrario. Interés superior del niño, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la solución pacífica de conflictos, la prohibición del uso de la fuerza, es decir, la prohibición también de una guerra de agresión, también el principio de legítima defensa y la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, entre otras. Otro punto que podríamos preguntarnos es si en nuestro sistema jurídico existen algunas normas de jus cogens, algunas normas imperativas. Lo más cercano que he encontrado es que son las normas o aquellos derechos que son inderogables por virtud del artículo 29 constitucional. Dice el artículo 29 que no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y de la prohibición de retroactividad de la aplicación de la norma, la prohibición absoluta de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, y ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Todas ellas no pueden ser suspendidas ni siquiera en caso de suspensión de garantías en términos del artículo 29. Bien, hasta aquí en respecto de estos principios generales o de aplicación forzosa. Después, respecto a los requisitos internos para la validez de un tratado, tenemos nuevamente requisitos formales y me interesa hacer énfasis en los requisitos materiales. Establece el artículo 15 de la Constitución que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, para la extradición de delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos en el país en el que cometieron el delito, ni de tratados en virtud de los cuales se alteren los derechos humanos reconocidos ya por esta Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, el Estado mexicano al momento de celebrar un nuevo tratado debe revisar muy bien que éste no resulte incompatible con los derechos ya reconocidos por otros tratados y por la misma Constitución. Esto también para evitar el conflicto de qué sucede si el Estado mexicano celebra un tratado que resulte incompatible con la Constitución misma, que es todo un tema en el cual no me voy a extender, pero respecto a la posibilidad, cabe la posibilidad de que el Estado mexicano celebre un tratado que sea contrario a una norma constitucional. Bueno, aquí tenemos todo el ámbito de discusión respecto de la obligatoriedad de una norma constitucional que contravenga un tratado internacional. Vamos a ver más adelante algo de este conflicto. Me permito adelantar que esto de algún modo termina en el choque entre un principio del derecho internacional público que dice que un Estado no puede alegar su derecho interno para incumplir con una obligación internacional. Un Estado no puede invocar su derecho interno, incluso su norma constitucional,
para incumplir, por ejemplo, con un tratado internacional. Y tenemos el caso de Chile. El caso de Chile, que en el caso Olmedo Bustos contra Chile, el caso conocido como la última tentación de Cristo, ahí la Corte Interamericana determinó que la disposición constitucional chilena que establecía la posibilidad de la censura previa a una película era incompatible con la libertad de expresión garantizada por la Convención y, por tanto, Chile tenía la obligación de modificar su texto constitucional. Esto lo comento porque en ocasiones el Estado podría tener la tentación de meter una norma en la Constitución y decir ya no me puedes alegar nada, ¿no? Como sucede con normas privativas de la libertad, con normas, por ejemplo, en relación con la expropiación, etcétera. El Estado, por ejemplo, no podría decir, no podría quitar de la Constitución, ojo, el Estado mexicano no podría quitar de la Constitución la obligación de indemnizar en caso de expropiación. Es decir, los tratados internacionales prohíben que el Estado haga una modificación en ese sentido. Es decir, el derecho internacional también establece una serie de parámetros o de controles para evitar que las constituciones nacionales resulten violatorias a los derechos humanos. Y esto tiene que ver con todo el antecedente y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Me regreso a 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el régimen nazi, que incurrió en violaciones atroces a los derechos humanos y que derivado de eso cambió completamente la postura del derecho internacional, y se menciona que a raíz de eso un Estado o la comunidad internacional no puede ser indiferente a lo que un Estado haga con sus connacionales. Por eso resulta un tema de interés internacional la protección que cada país otorga a sus nacionales, y por eso se van construyendo esta serie de protecciones para evitar que un Estado incurra en abusos. Por otra parte, tenemos también el principio interno de supremacía constitucional. Entonces, ¿qué sucede cuando se llega a presentar este tipo de oposición? Y el juez nacional se ve entre esta oposición entre un tratado internacional y la norma constitucional. Me parece que en ese sentido el artículo primero constitucional nos brinda una puerta de salida, y es que la misma Constitución nos dice, ojo, derecho internacional, derechos humanos contenidos en tratados internacionales están a la par de la Constitución y no podemos vulnerarlos. Entonces, es una discusión a la que entraremos en un momento más si nos alcanza el tiempo. Pero bueno, estos son los dos grandes conflictos que tenemos al día de hoy en materia de aplicación de tratados internacionales, que luego cristalizan en una sentencia complicada, compleja y sobre todo problemática, la 293, que nos habla de las restricciones constitucionales. Hablaremos de ello en un momento más. Pero bueno, por ejemplo, la Corte Interamericana ha ordenado en distintos casos enmendar la Constitución. Se lo ha ordenado a Trinidad y Tobago en el caso César. Lo decretó también contra de Panamá en el caso Tristán Donoso, la importancia de adoptar medidas necesarias para implementar una reforma constitucional. También en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de la República Dominicana, por ejemplo, adopción de medidas inclusive si fuera necesario medidas constitucionales, y en el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, en el que se establece que el Estado chileno debe adoptar medidas apropiadas para reformar su ordenamiento jurídico interno, de manera acorde al respeto y goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión que están consagrados en la Convención Americana. Entonces, esto es importante y ya la Corte se ha pronunciado la Corte Interamericana se ha pronunciado en distintas ocasiones a este respecto. Bueno, siguiente tema que es importante tomar en consideración: ¿qué obligaciones tienen los Estados? Los Estados tienen, derivado del principio pacta sunt servanda, la obligación de cumplirlos. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados es muy claro. Todo tratado en vigor obliga a las partes. Punto número 1. Punto número 2. El tratado debe ser cumplido por ellas de buena fe. Es decir, el Estado no puede incurrir en argucias para incumplir el tratado. Lo que mencionaba hace un momento, el Estado no puede decir, yo ya me obligué vía convencional a proteger determinado derecho, pero ahorita ya cambiaron las circunstancias internas, lo voy a meter a la Constitución para que la comunidad internacional no me diga nada. Bueno, eso sería incumplir el tratado y sería también faltar al principio de buena fe en el cumplimiento del tratado.
Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno, ni siquiera el constitucional, como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Sí? Esto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, que hace referencia a las competencias para la celebración del tratado. Entonces no me detengo más ahí, pero es importante hacer referencia a ello. Y luego la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece también límites a la formulación de las reservas. Y dice, por ejemplo, que el Estado puede formular reservas siempre y cuando, bueno, a menos que ellas estén prohibidas por el tratado. El tratado solo establezca que pueden formularse determinado tipo de reservas o la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Bueno, esto por lo que se refiere al derecho internacional general, Convención de Viena, pero también la Convención Americana, lo mismo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen obligaciones específicas para los estados. El artículo primero del Pacto de San José, es decir, la Convención Americana, dice que los estados parte se comprometen, en primer lugar, a respetar esos derechos y libertades reconocidos por la Convención, pero en segundo lugar, a garantizarlos. Tienen la obligación de garantizar su libre y pleno ejercicio, es decir, tienen la obligación de establecer todos esos mecanismos de protección tendentes a dotar de la mayor protección posible a la población. También dice el artículo primero, numeral 2, para efectos de esta convención, persona es todo ser humano. El artículo segundo, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviera ya garantizado por el orden jurídico interno, ya sea en disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos internos, las medidas legislativas y de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Es decir, derivado de la suscripción del artículo de la Convención Americana, el Estado mexicano asume la obligación de modificar el derecho interno para hacerlo compatible con el Tratado Internacional. Esta obligación, también derivada del artículo 26 que acabamos de leer de la Convención de Viena, establece que los Estados partes tienen ese deber de adoptar disposiciones de derecho interno para que el marco jurídico nacional sea compatible con el marco convencional. Pero ojo, hacen referencia a los distintos tratados, a disposiciones legislativas y de cualquier otra índole. Es decir, también se incluye a las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Todas ellas tienen la obligación de implementar medidas para hacer que los actos estatales, los actos del poder público, sean compatibles con los tratados internacionales. Bien, respecto al tema de interpretación, mencionábamos que debemos atender a las distintas fuentes, el derecho internacional general, luego las convenciones específicas y después los parámetros constitucionales. La Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados establece un principio de irretroactividad de los tratados. Tenemos también el ámbito territorial de aplicación de los mismos y después aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia. Pasamos al artículo 31 que establece reglas generales de interpretación. Punto número 1. El tratado deberá interpretarse de buena fe. Aquí se reitera el principio de buena fe en la relación convencional de los estados entre sí. Por otra parte, las disposiciones de un tratado se deben interpretar conforme al sentido corriente de los términos. Es decir, respecto al sentido que deba atribuirse en el contexto de estos y también tomando en consideración el objeto y fin de los mismos, ¿no? Lo primero es el sentido corriente de los términos, sin hacer referencia a la terminología jurídica específica. Esto se relaciona con otro principio que veremos más adelante de autonomía, el principio de interpretación autónoma de los tratados internacionales. Bien, segunda regla de interpretación, para efectos de interpretación de un tratado es importante tomar en consideración el contexto, que comprende el texto del tratado, también el preámbulo y también los anexos. Esto a fin de tomar en consideración que el tratado es una unidad y hacíamos referencia hace un momento a la importancia del preámbulo.
Además, se debe tomar en consideración todo acuerdo que se refiere al tratado ya haya sido concertado entre las partes, así como todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del mismo, y por otra parte, los acuerdos ulteriores entre las partes respecto a la interpretación del tratado. Oye, no entendí bien, y ahorita lo vemos con el Tratado de Libre Comercio o con la modificación, con el TIMEC. Oye, bueno, no quedó del todo claro si Estados Unidos puede hacer inspecciones de carácter laboral a las empresas. Bueno, ustedes recordarán la discusión que hubo posteriormente, el intercambio de cartas, etcétera. Entonces, derivado de ello, se tiene un acuerdo ulterior de que no se garantiza a Estados Unidos la posibilidad de hacer inspecciones en materia laboral. Bueno, esta es una regla clara de interpretación derivada de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados. Entonces, las prácticas ulteriores son relevantes y también toda norma pertinente de derecho internacional. Ojo, aquí el artículo 31 nuevamente nos abre la perspectiva y nos abre la mirada a todas aquellas normas de derecho internacional no convencional, al derecho consuetudinario, principios generales de derecho, etc. También se establece que se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Y por otra parte, tenemos algunos medios de interpretación complementarios. Por ejemplo, se puede atender a las circunstancias de la celebración o a los trabajos preparatorios, sobre todo cuando la interpretación con base en el artículo anterior resulte ambigua u oscura o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. También se debe tomar en consideración la diferencia de idiomas. No me detengo en estos puntos, pero sí me interesa resaltar que en materia de interpretación de tratados de derechos humanos existen algunos principios adicionales. El principio pro homine, también la doctrina del margen de apreciación, que la Corte Interamericana no ha terminado de adoptar, no la ha adoptado como tal, pero sí se ha desarrollado ampliamente en el ámbito europeo, que nos dice, entre otras cosas, los tratados internacionales obligan a los países a proteger los derechos humanos, pero no establece lineamientos específicos. Entonces, la Corte Interamericana no la ha adoptado explícitamente, pero sí en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el caso Castañeda-Gutmann, al plantearse el Estado mexicano tiene la obligación de permitir las candidaturas independientes o podría, en dado caso, por ejemplo, conservar la regla de que todas las personas que quieran deben hacerlo a través de un partido político. Bueno, es un principio, no es violatorio de la Convención y la Corte no le ordena al Estado mexicano a implementar candidaturas independientes. Considera que podría ser benéfico, pero no es la única forma de dar cumplimiento a lo previsto por la Convención Americana. Y por otra parte, el principio de interpretación autónoma, que dice que los términos han de entenderse en el sentido común que tienen, por una parte que tienen un idioma sin hacer referencia a la definición técnica, pero por otra parte se debe entender en el contexto internacional. Por ejemplo, el protocolo de Palermo relativo a la trata de personas hace referencia a que una de las formas de esclavitud que pueden derivar de la trata de personas son las prácticas análogas a la esclavitud. Bueno, ¿qué entendemos por prácticas análogas? Para entenderlo tenemos que hacer referencia al sistema de protección universal, al sistema de protección convencional, y ahí encontraremos que existe un tratado internacional que define lo que debe entenderse por prácticas análogas. Es decir, esta expresión de un tratado internacional no la debemos leer a la luz del derecho nacional, sino a la luz del derecho internacional mismo. Por su parte, la Convención Americana también establece algunas normas y criterios de interpretación. Ojo, el artículo 29, que es el más relevante sobre este tema, dice que ninguna disposición de esta convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados partes o grupos de personas suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o a limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Este es un tema fundamental, es decir, aquí este punto me parece no lo tuvieron suficientemente presente los ministros al resolver la contradicción de tesis 293, porque aquí tenemos una aparente oposición entre el artículo primero constitucional que dice, ok, los derechos y libertades solo podrán limitarse en aquellos casos que la misma Constitución establezca. Lo cierto es que esta limitación debe ser también armónica con el derecho internacional.
porque el artículo 29 de la Convención Americana dice, esos derechos no los puedes limitar en mayor medida que aquella que esté prevista en la Convención Americana. Déjenme pasar y ya con esto terminamos, pero vamos a ver un pequeño caso práctico. Una aparente oposición entre la Constitución y la Convención Americana. En el artículo 24, la Constitución establece el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, libertad de conciencia y religión, de tener o adoptar en su caso la de su agrado, etcétera, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley. Aquí vale la pena preguntarse, bueno, ¿cuál es el límite que establece la Constitución para restringir el derecho a la libertad de convicciones éticas de conciencia y religión? ¿Cuál es el límite al que debe someterse el legislador para restringir la libertad religiosa? Y si atendemos exclusivamente al texto constitucional, lo único que nos pide el texto constitucional es que esa restricción esté prevista en ley. Es decir, la Constitución nos dice, este derecho y su ejercicio público, etcétera, las devociones, actos del culto, etcétera, se podrán desarrollar siempre y cuando no constituyan delito o falta penados por la ley. Lo que nos está diciendo la Constitución es que la única restricción es que esté en una ley. Entonces, esto podría dar a entender que el legislador tiene un amplísimo margen de limitación. Si revisamos la misma la disposición equivalente en la Convención Americana, revisamos o vamos a advertir que existen una serie de restricciones de carácter sustantivo a la tijera del legislador. Es decir, de acuerdo con la Constitución, el legislador podría restringir siempre y cuando lo coloque en una ley penal o administrativa. Y la Convención Americana nos dice en el numeral 3, nos dice, ojo, esa libertad de manifestar la propia religión y propias creencias está sujeta, sí, a limitaciones prescritas con ley, pero que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. Es decir, establece una serie de criterios objetivos que debe tomar en consideración el legislador nacional a fin de poder restringir ese derecho. Y esto también es importante porque ya se ha pronunciado en este sentido la Suprema Corte. Para conocer el contenido y alcances de un derecho fundamental, garantizado tanto por la Constitución como un tratado internacional, debe acudirse a ambas fuentes. Ese es el primer criterio que es fundamental tener presente. Y con esto también se abandona un criterio previo que decía que si ya el derecho estaba tutelado por la Constitución, no había que molestarse en acudir a los tratados internacionales. Bueno, eso queda superado y al día de hoy el criterio establecido es, para conocer el contenido del alcance, debe acudirse a ambas fuentes, punto número 1. Y punto número 2, también que estas no se encuentran o no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, como ustedes bien saben, y hemos de procurar una interpretación armónica. Bien, entonces, es decir, se debe conjugar y se debe lograr que la aplicación del derecho interno no contravenga el derecho internacional. Y frente a ello, tenemos que buscar esta armonización, incluso cuando aparezca una aparente oposición entre la norma constitucional y la norma convencional, tenemos que dar una lectura que nos permita encontrar esta armonía. Y entonces, si somos muy literalistas o muy estrictos, tendríamos que decir que aquí hay una oposición. Si recurrimos a una interpretación armónica, como lo establece y como nos obliga el artículo 1 constitucional, la interpretación conforme, entonces tenemos que entender que no hay oposición y tenemos que tratar de lograr que la interpretación del texto constitucional y convencional se encuentren en esta armonía. Entonces, la Convención Americana terminaría, por ejemplo, aportando una serie de elementos adicionales, criterios hermenéuticos que la misma Constitución recoge y asume, toda vez que el Estado mexicano, en ejercicio de soberanía, se vinculó libremente a ese tratado internacional y asume, por tanto, a través de ese compromiso internacional, la obligación de respetar esos principios. Bien, me parece, bueno, hay, como ustedes advierten, un tema amplísimo todavía para seguir comentando y seguir discutiendo. Sin embargo, me parece que hemos agotado ya el tiempo.
me parece podríamos dejar aquí la explicación, dejando de este modo abierta también la posibilidad para continuar y para seguir conversando sobre este tema. Les agradezco enormemente que se hayan conectado, les agradezco enormemente su atención y sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Maus Ratz, por esta interesante conferencia en la que nos ha hablado sobre la fuerza normativa de los tratados internacionales y de la necesidad de su armonización con el derecho interno de cada país. Asimismo, nos ha hecho un repaso importante sobre las reglas de interpretación de los tratados y las reglas del Cogens, dejando abierto temas que son bastante polémicos en México, como la posibilidad de llevar a cabo un control de convencionalidad de la propia Constitución o incluso la necesidad de que exista un control previo de los tratados internacionales. Nos han llegado a las redes sociales varios comentarios de felicitación por disertación y algunas preguntas también que le quisiéramos compartir por el tiempo que resta a fin de que se pueda interactuar por esta vía con los asistentes de la conferencia. Nos preguntan, si quiere le voy a hacer la pregunta de dos en dos para también, por razones de tiempo, para ir delimitando el tema. Nos pregunta Santiago Chablé, ¿qué papel juega o cuál es la relevancia del diálogo judicial en la aplicación de tratados internacionales? Y si es posible, la circulación de precedentes judiciales para un Estado que no forma parte de un tratado. Perdón, no escuché la segunda parte. Sí, si es posible la circulación de precedentes judiciales para un Estado que no forme parte de un tratado. Ok, muchísimas gracias. Evidentemente el diálogo jurisprudencial es muy relevante. Habitualmente lo hemos empezado a realizar con la Corte Interamericana, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya ha establecido, ha ido evolucionando en sus criterios interpretativos. Inicialmente se consideraban vinculantes únicamente aquellos en los que el Estado mexicano hubiera sido parte y los demás se consideraban únicamente un criterio orientador. Al día de hoy, la jurisprudencia establecida señala que también son obligatorios cuando ello otorga una mayor protección a las personas. Hago referencia aquí hago énfasis en el plural porque el principio pro persone, recordemos que pro persone, la traducción literal es en plural, beneficie a las personas. ¿Y de qué manera se puede lograr este diálogo o este intercambio con tribunales de otros países? Bien, me parece que al día de hoy los medios electrónicos nos dan una muy amplia gama de opciones. También ha habido algunos esfuerzos por visibilizar las jurisprudencias. En ocasiones uno se pierde cuando procura entrar a la jurisprudencia de otro país. Hace tiempo la Fundación Konrad Adenauer, Instituto de Investigaciones Jurídicas, habían impulsado un proyecto que se llamaba precisamente Diálogo Jurisprudencial, en el cual se recogían sentencias relevantes de distintos tribunales nacionales. Con la misma fundación tuve la oportunidad de participar en un proyecto de traducción de extractos de sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán que están disponibles en Internet. Entonces, me parece que todas estas de algún modo están ahí y, como mencionamos, por virtud del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sí queda abierta la puerta para retomar o para al menos echar mano, al menos por vía de referencia, con un criterio que pudiera resultar orientador, con la validez que pudiera llegar a tener también la misma la doctrina como tal de las sentencias emitidas por tribunales de otros países. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Sí, claro. Sí, gracias, doctor. También nos pregunta Sara Castañeda sobre la figura de reserva de los tratados internacionales. Pregunta si sería prudente desaparecer esta figura para unificar los derechos humanos en todas las naciones. Bien, muchas gracias. Es un tema que ha sido bastante controvertido y muy polémico porque las reservas son un invento, podríamos decir, del derecho internacional público general.
para garantizar la adhesión de diversos países a un tratado multilateral, se permite que alguno de ellos pueda, por ejemplo, prescindir de la aplicación de una reserva, perdón, de la aplicación de una determinada disposición por considerar que ésta resulta incompatible con el derecho interno. Entonces, frente a esa disyuntiva existen como distintas aproximaciones. Dice, bueno, la primera es, el Estado dice, yo no me voy a vincular a un tratado que tiene una disposición que es contraria a mi orden jurídico interno. Opción 2, tendría yo que modificar mi orden jurídico interno para poderme vincular, pero a lo mejor se trata de un principio fundamental que no quiero, que en este momento no puedo modificar, o porque no existen las condiciones políticas para hacer esa reforma. Opción 3, déjenme vincularme y pongo entre paréntesis la aplicación de esta determinada disposición. Esa es la solución de compromiso que se permitió y por eso se autoriza la formulación de reservas a un país. Pero en derechos humanos también ha quedado claro que hay por ahí un autor que dice es odioso permitir reservas en materia de derechos humanos. ¿Cómo un país puede, por ejemplo, reservarse la protección de un derecho humano y no vincularse con la comunidad internacional, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos establece también la prohibición de la pena de muerte y dice aquellos estados que no la hayan abolido, bueno, buscarán su abolición y buscarán aplicarla de manera restrictiva y buscarán restringirla únicamente para los casos más graves y no la podrán volver a introducir si ya la habían limitado, etcétera. Estados Unidos simplemente dijo, si así están las cosas, yo no ratifico ese tratado, y Estados Unidos no es parte de la Comisión Americana. Entonces, bien, sí me parece que tienen más beneficios al día de hoy, más beneficios que inconvenientes, pero sin duda resulta una institución odiosa y ojalá no existiera. El Estado mexicano, por ejemplo, ha ido retirando algunas de las reservas que había formulado o declaraciones interpretativas que muchas veces tienen el carácter de reserva independientemente de su nombre, pero sí en ocasiones pueden resultar violatorios. Y por otra parte, creo que es importante mencionar que sigue estando abierta la posibilidad de que un tribunal internacional considere que la reserva formulada por un Estado es inválida porque contradice el objeto y fin del tratado. Entonces puede ser que en su momento no se le haya manifestado nada al Estado en cuestión, pero con posterioridad se determine que esa Constitución viola el objeto y fin del tratado y por lo mismo se tiene por no opuesta. Entonces sigue estando presente esa posibilidad. Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta también Eduardo Roca, ¿cuál es el documento donde se tienen lineamientos o parámetros para poder probar la costumbre internacional? Es una resolución de la Asamblea General publicada hace un par de años. No tengo a la mano el nombre específico, pero con todo gusto se los puedo hacer llegar y para que la tengan a la mano y la puedan difundir. Sí, perfecto. Luego se lo podemos hacer llegar también Muchas gracias. A través de las redes sociales. Y bueno, finalmente también nos pregunta el doctor Leopoldo Gama. Haré dos preguntas juntas porque se relacionan. Nos pregunta el doctor Leopoldo Gama qué opinión le merece la decisión que emitió la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, si a su juicio considera que fue una decisión favorable a los derechos humanos. Y nos pregunta Isaías Trejo si actualmente podemos hablar de jerarquía entre tratados y constitución o qué se debería hacer en caso de una contradicción entre estas dos normas, que es precisamente de lo que nos habla esa contradicción. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, un saludo al doctor Leopoldo Gama y en segunda, en atención a su respuesta, me parece que no, que quedó a deberle a la protección a los derechos humanos. En una ocasión escuché a una distinguida ministra, hoy ministra en retiro de la Corte, calificar esa jurisprudencia como una jurisprudencia esquizofrénica, porque dice, en la primera parte decimos que se debe proteger, etcétera, dar la protección más alta y al final metemos freno. Me parece que esta restricción que establece la segunda parte de la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis es contraria a los derechos humanos y nuevamente vuelve
en fin, me parece que responde a una preocupación legítima, dónde queda la supremacía constitucional, pero en el fondo, en el contexto de un derecho globalizado, de un derecho internacional de los derechos humanos globalizado, me parece que abre la puerta para el autoritarismo estatal amparado en la soberanía, y creo que valdría la pena replantear o más bien corregir esta última disposición. Me parece que hace una interpretación del artículo primero, de la última parte del primer párrafo del artículo primero constitucional, me parece que es una restricción indebida, es decir, da nuevamente mayor peso a la restricción constitucional que, insisto, esta restricción puede derivar en que el Estado en cuestión establezca una disposición que resulte incompatible, y de este modo estaría violando el derecho internacional y estaría colocando al Estado mexicano en una situación de responsabilidad internacional por estar incumpliendo con el Tratado Internacional a través de una restricción constitucional. Y es muy grave las consecuencias que pueden derivarse de la interpretación de la 293. Ejemplo, ya la Corte se ha pronunciado, y a ver, es muy discutible, pero voy a poner sobre la mesa un tema. ¿Qué sucede con todos aquellos trabajadores de confianza que al día de hoy están, bueno, muchos de ellos han sido despedidos, y se ha mencionado, por ejemplo, que como han sido despedidos, como son trabajadores de confianza, no gozan de las protecciones constitucionales ni en consecuencia de la protección convencional? Eso me parece muy grave, y me parece que esto es un fraude a la ley, esto es un fraude al tratado, y puede derivar en un incumplimiento del tratado y violentando también el principio de buena fe. Entonces, me parece que hay muchas herramientas para revertir y para, de algún modo, propiciar que la Suprema Corte, digamos, corrija este principio, corrija este criterio que, a mi juicio, es desafortunado. Yo me gustaría extenderme al respecto, pero en fin, en aras del tiempo ya no lo haré. Me gustaría nada más pasar a la otra parte de la pregunta respecto de la jerarquía. Precisamente cuando el texto constitucional establece que se deberán proteger, todas las autoridades del país están obligadas a proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, y retomando el pronunciamiento de la Corte en el sentido de que los derechos humanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, me parece que nuevamente al momento en el que la 293 establece un mayor énfasis a las restricciones, está echando atrás esa interpretación de la ausencia de jerarquía en materia de derechos humanos. Entonces, creo que sí seguimos teniendo ahí un tema de esquizofrenia. Exacto. Comparto su opinión, doctor. La verdad es que siempre he pensado que no, esa interpretación de que debe prevalecer la restricción precisamente no está abocada a la mayor tutela de los derechos. Hay muchísimas preguntas más. Tristemente, ya por razones de tiempo no las podemos hacer aquí en vivo. Si es posible, se las podemos hacer llegar con todo gusto. Le agradecemos muchísimo su participación a nombre de los magistrados y las magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral, y en nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba. Agradecemos mucho su disponibilidad para acompañarnos y para compartir con nosotros esta interesante conferencia sobre los tratados internacionales y su valor normativo. Esperamos poder contar con usted en futuras actividades de la Escuela Judicial Electoral. Y también agradecemos la participación de quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Los invitamos a continuación a acompañarnos a la mesa redonda sobre revocación de mandato, que se va a celebrar a partir de las 13 horas también aquí por las redes sociales. Bueno, muchas gracias, doctor Mausratz, y que pase buena tarde.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Los esperamos a continuación. Gracias.